La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Nuestras vías de contacto estarán disponibles en pantalla. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. ¿Qué tal? Estamos en un tiempo diferente, donde usted puede ver que tenemos un templo vacío, pero yo creo que una iglesia llena de la presencia de Dios, en avivamiento, y aunque estemos encerrados y algunos se sientan como presos, el apóstol Pablo dice que la palabra no está presa, no puede ser encerrada. Y bueno, a través de medios como esto está llegando más que nunca a las personas, a los hogares, y está haciendo la obra por el cual la palabra es enviada. Usted sabe que allí dice en uno de los libros de la Biblia, en Isaías, que la palabra no vuelve vacía, sino que hará la obra por la cual Dios la dio o Dios la envió. ¿Sabe que estaba pensando que es muy fácil ser cristiano en buenos tiempos? Es muy fácil ser cristianos en tiempos de bonanza. Es muy fácil adorar a Dios y decir soy un adorador cuando todo está bien. Ahora, cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ahí se ve la verdadera fe. En la vida diaria se ve la vida en el espíritu, se ve la consagración de la persona. En este tiempo de cuarentena o este tiempo de encierro, donde ahora en lugares como el AMBA van a pasar los 100 días de cuarentena porque se ha alargado 3 semanas más, según el último decreto del presidente, seguramente este encierro ha hecho aflorar, yo siempre digo, lo mejor, pero también lo peor de cada una de las personas. Las virtudes y el carácter de Cristo, el carácter cristiano, se muestran con mayor claridad en los tiempos difíciles. Ahí es donde descubrimos nuestra templanza, ahí es donde descubrimos nuestra capacidad para relacionarnos con la familia, nuestra vida espiritual más profunda, donde empezamos a descubrir la vida en total dependencia de Dios. Pero también algunos descubren sus flaquezas. En estos tiempos es donde vemos las grietas espirituales, es donde encontramos la falta de paciencia, el mal humor, a veces la falta de fe y hasta algunos sucumben ante la angustia. Y la verdad que es bueno pensar que necesitamos mirar hacia adentro y tener una renovación espiritual. El apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos llamado Tito, y en el capítulo 3, desde el versículo 4 al 6, dice: pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor para la humanidad. Esto me encanta. Dios muestra su amor y su bondad para la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva y nos renovó por medio del poder del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y creo que es tiempo donde nosotros necesitamos que nuestra relación con Dios experimente esto, una verdadera renovación. La palabra griega que la Biblia utiliza para renovación es anakainosis, y su significado es hacer nuevo otra vez. Su significado es como volver al estado original, hacer algo otra vez nuevo. Así que esto es lo que produce el Espíritu de Dios, por ejemplo, cuando le entregamos a Cristo nuestra vida. Yo le entrego a Cristo mi vida, lo reconozco como mi Salvador, y hay una renovación espiritual porque dice que paso de muerte a vida.
Estaba muerto en mis delitos y pecados, como decíamos en el mensaje anterior, pero soy vivificado, mi espíritu es vivificado por el Espíritu de Dios. Así que esto lo produce el Espíritu Santo. Ahora, esta obra de renovación no tiene que ser solo una obra del pasado, del momento en que yo conocí a Cristo, sino que debe ser una obra diaria, una experiencia diaria con el Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo lo expresa de una manera maravillosa cuando dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que la Biblia enseña un principio, que es el principio de renovación constante. Ahora, si mi vida cristiana no experimenta una renovación constante, si tu vida cristiana no está siendo transformada cada día, si cada día no tenés una experiencia con el Espíritu Santo, mi vida cristiana se estanca. Mi vida cristiana pierde enfoque. Mi vida cristiana pierde aún impacto sobre los demás. Y mi vida cristiana llega a perder aún el primer amor que tenía por Cristo y se vuelve simplemente un activismo religioso, simplemente una costumbre. Y muchas veces tratamos de reemplazar esa pérdida de espiritualidad con actividades o con obras. Ahora mire, esta es la realidad que afecta a todos los cristianos. Necesitamos ser renovados constantemente. Suelo decir un poco en broma, pero creo que lo digo un poco en serio, que tengo el motor 2020, aunque el chasis es 1956. Se caen algunas chapas, el chasis está medio gastado, pero por dentro me siento con la fuerza de sentir la renovación espiritual que cada día hace Dios en mi vida. Y usted necesita esto, un aceite nuevo, no vivir con el aceite rancio del día que recibió a Cristo, sino que su ser interior se renueve día a día, en esa comunión con Dios, en esa presencia de Dios que buscamos todos los días. Ahora mire, en el libro de Éxodos, capítulo 14 y hasta el capítulo 15, los primeros 2 versículos, uno va a ver al pueblo de Dios que está en medio de una prueba tremenda, porque frente a ellos está el Mar Rojo. Después el texto habla del cruce maravilloso del Mar Rojo, pero detrás de ellos está el enemigo. Así que el pueblo de Dios se encuentra en una situación tremendamente difícil, una situación de mucha presión. Usted a veces dice: uy, estoy en tanta presión, estoy tan presionado con esto. No, pero este pueblo sí que estaba realmente presionado. Ahora, ¿qué es lo primero que hace el pueblo de Israel? ¿Qué es lo primero que podemos ver? Es que Dios había dirigido al pueblo a ese lugar. El pueblo no estaba en ese lugar porque quería, no estaba en esa situación porque se le antojó, sino que los primeros versículos dicen de que había sido en obediencia a Dios, que ellos estaban allí al lado del mar, estaban frente al mar. Así que Dios los dirige a ese lugar y los hace acampar junto al mar. Así que ellos se encuentran en esta situación caminando en obediencia. Ellos están en obediencia a Dios y Dios los pone en esta circunstancia de prueba. Pero lo segundo que veo es que Dios tiene un plan. Y Dios dice, en medio de esta circunstancia, me glorificaré. Dice, el faraón, va a pensar, los israelitas están confundidos. Están perdidos en el desierto. Voy a hacer que el faraón se atreva a venir tras de ustedes, pero con mi gran poder yo lo voy a derrotar a él y a su ejército. Así que van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor les dijo. Dios dice, yo me glorificaré. Y creo en este tiempo
tiempo que nos toca vivir difícil de pandemia, que Dios permitió y nos trajo hasta aquí porque tiene un plan y dice, yo me glorificaré en medio de estas circunstancias. Si usted presta atención a lo que atañe a la vida de los hijos de Dios en este tiempo de coronavirus, de pandemia, de encierro, de aislamiento, fíjese que el que camina en obediencia verá a Dios glorificado de muchas maneras. Y hemos visto a Dios proveyendo en forma sobrenatural, aunque no trabajábamos, nos faltó el pan, renovando el altar familiar, dando trabajo y sustento en medio de la crisis, uniendo familias que estaban partidas, trayendo paz en el hogar y trayendo una nueva dimensión de vida, una nueva dimensión espiritual. Ahora fíjese, en mi caso, yo siempre digo, me gusta predicar, no como vimos al principio en un templo vacío, sino que me gusta predicar en un templo lleno de gente, con un auditorio que te preste atención y que responda a veces a la palabra con un amén. O cuando uno dice una verdad bíblica y una promesa de Dios, el pueblo grita, gloria a Dios. O cuando la palabra impacta el corazón, el pueblo pueda responder con un aplauso. Es muy difícil predicarle al vacío o al camarógrafo. Yo lo tengo allí al camarógrafo con todo su esfuerzo para que todo salga bien, pero estamos solos, pero no estamos solos porque el Señor está aquí y está llegando a su casa y usted está ahora con nosotros también. Con un templo vacío donde a veces el sonido retumba, la voz hace eco y donde generalmente no falta alguna distracción. Alguien que llega, un ruido exterior, una bocina. En este momento estamos sintiendo la lluvia, porque hace frío, porque está lloviendo, y a veces las cosas nos distraen, pero muy a pesar mío, que no me gusta esto, que me gusta más el vivo, la verdad, tengo que reconocer que este formato envasado me ha permitido llegar a un montón de gente que antes no llegaba y tengo más oyentes que los que tenía los domingos. Mucha gente de otras provincias que me escribe y aún me han contado de gente que nos está viendo del exterior y a veces pone algún comentario o sabemos que nos escuchan, que nos ven y nos es de bendición saber que podemos llegar con la palabra. Ahora, ¿sabe por qué? Porque Dios nos puso aquí y planea glorificarse. Dios nos trajo hasta aquí en este tiempo porque Él, como con Israel, planea glorificarse con la iglesia hoy. Ahora, ¿qué hace el pueblo de Israel en medio de la situación difícil? Dice que lo primero que hace, claman al Señor. A medida que el faraón se iba acercando a los israelitas, se fueron dando cuenta que los egipcios venían por ellos, se asustaron mucho y oraron para que el Señor le ayudara. Hay mucha gente que está muy asustada, Hay mucha gente que está con miedo a la muerte, con miedo al contagio. Algunos con los cuidados normales y otros excesivos o casi paranoicos. El pueblo de Dios sabía que venía el ejército, que podían tener muerte, y dice que lo primero que hicieron, oraron a Dios y dijeron, Señor, ayúdanos. La primera buena actitud. Pero inmediatamente, el versículo siguiente, preste atención, y le dijeron a Moisés, ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir? Porque no había tumbas en Egipto. ¿Para qué hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Quiere decir que primero claman a Dios, pero luego de clamar se quejan. Después de pedir, se quejan. ¿Y saben que solemos ser un pueblo así? Un pueblo que pide a Dios, pero al mismo tiempo expone sus quejas y se enoja con Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué el presidente? ¿Y por qué? Y nos quejamos. Así era el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué se quejan? Se quejan porque ellos ven con ojos humanos.
se quejan porque ellos ven con ojos naturales. Y los ojos naturales mostraban que detrás de esta situación de adversidad, lo único que les esperaba era la muerte. Era el único destino si tenían el enemigo con sus carros atrás y un mar adelante que no podían cruzar. Ahora, ¿qué ve Moisés? Que es el siervo. Dice el verso 13 y 14, Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a los egipcios. Moisés no ve el peligro. Moisés está guiado por Dios, ha sido mandado por Dios, y Moisés ve un tiempo de salvación. Y me pregunto si somos capaces de ver en medio de la prueba, en medio de la pandemia, un tiempo de salvación. Ahora, ¿qué ve Dios detrás de esta situación? Porque está lo que ve el pueblo, temor. Está lo que ve el siervo, que es un tiempo de esperanza y de salvación. Pero está lo que ve Dios. Y Dios dice: yo seré glorificado. El Señor le preguntó a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen su marcha. Ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar, pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre un suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlo, y entonces voy a demostrar mi poder contra el faraón, sus carros de combate y sus carros de caballería. Así que todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor cuando destruya al faraón, sus carros de batalla y su caballería. Dios dice: yo voy a glorificarme en medio de esta pandemia, de este problema, de esta crisis, de la economía que se está quebrantada. Yo voy a glorificarme. Ahora, es importante pensar que es una cuestión de visión. Es una cuestión de cómo veo las cosas. La primera enseñanza que quiero dejar clara es que la adoración a Dios, la vida en el Espíritu, la gratitud en la prueba es una cuestión de visión. Ahora, decía al principio, es fácil ser cristiano y es fácil ser un adorador cuando todo va bien. Ahora, dice que cuando llegan del otro lado, lo primero que hacen, cantaron y alabaron a Dios con todas sus fuerzas. Ahora, es fácil cantar y adorar a Dios del otro lado del mar cuando el milagro fue hecho. Entonces, los israelitas cantaron la canción correcta, pero del lado equivocado. Lindo hubiera sido que canten y adoren a Dios en vez de quejarse antes de cruzar el mar. Cantaron la canción correcta, pero del lado equivocado. Luego Moisés y los israelitas le cantaron esta canción al Señor. Cantaré al Señor, ha hecho maravilla, lanzó a la mar el caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza, mi canción. Se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios, lo alabaré. Él es el Dios de mis antepasados, lo adoraré. El Señor es un guerrero. El Señor, ese es su nombre. Los chicos y a veces los jóvenes cantan esa canción: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, y está inspirada en este texto. Pero un verdadero adorador, un verdadero cristiano, no solo adora cuando el milagro fue hecho, sino que adora en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Ahora, para esto yo tengo que tener la visión de Dios. Hablábamos que es cuestión de visión. En otras palabras, puedo ver y debo ver cada situación, cada cosa que enfrento desde la perspectiva de mi Señor. Saber que cuando camino con Dios, nada en la vida es casualidad. Cuando camino con Dios, todo tiene un propósito.
Creer con todas mis fuerzas que si yo amo a Dios con todo mi ser, todas las cosas me ayudarán para bien y redundarán en bendición para mí y para mi descendencia. Tener la certeza que tenía el rey David, que decía: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ser un adorador en espíritu y verdad en medio de la prueba me califica como un verdadero cristiano, como un hijo de Dios que ha entendido que aún en medio de una pandemia Dios puede manifestar su gloria. Así que vamos a cantar, vamos a adorar a Dios con una canción. Y hoy va a ser un tiempo donde también vamos a tener la cena del Señor, un tiempo en la mesa, partiendo el pan y el vino y recordando el poder de Dios, de Jesucristo que vence la tumba, vence al pecado, vence al diablo, resucitó y vive para siempre. Pero después de esta canción, yo quiero hablar bien sencillito de dos personajes que en medio de la prueba adoraron al Rey de Reyes. Y espero que estos dos testigos de esta experiencia de vida nos inspiren para ser nosotros también esos adoradores, no solo en los tiempos lindos, sino también en los tiempos de prueba. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darte gloria. Te estoy pasando por el fuego, tratando de llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu
Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Hemos adorado, hemos cantado y sabe que le dije que quería ver dos personajes que aprendieron a adorar en medio de la adversidad. El primero hemos hablado varias veces en este tiempo porque hemos hablado de las pruebas, de las dificultades, pero es un personaje que da para tanto, que es el personaje de Job. Y en Job capítulo 1, verso 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y aconteció que los sabeos los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún él estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, este que hablaba vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová me dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, es una circunstancia tremenda. Él pierde todo lo que puede perder un ser humano. Todo lo material, todas aquellas cosas que a veces decimos que anhelamos para ser plenamente felices. Y en una circunstancia como esta, uno puede llegar a tener desesperación, dolor, rabia, depresión. Ahora, Job reacciona de una manera que a mí me sorprende. El verso 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lo primero que dice que Job se levantó. La intención del enemigo siempre es derribarnos. La intención del enemigo es ponernos en angustia y ponernos en tremenda confusión. Pero Job no le echa la culpa a Dios, sino que dice que se levanta y al final dice que adora. Ahora, ¿usted se dio cuenta cómo el enemigo intenta angustiarnos y confundirnos? En este tiempo, la verdad que uno escucha tantas contradicciones que no puede más que estar en angustia o no puede más que darse cuenta de que parece que nos quieren confundir. Y entonces nos dicen por allí que usted tiene que abrir las ventanas y ventilar su casa por el coronavirus, pero la tiene que cerrar para que no entre el mosquito del dengue. Y uno dice: la abro o la cierro. Entonces le dicen que usted puede salir a caminar 5 cuadras alrededor de su casa porque tiene peligro de contagio, es solo para distenderse, pero puede sacar a pasear al perro porque el perro se estresa y el perro, si no, rompe todo adentro. Puedo dormir con mi señora en el auto, en la casa, pero en el auto tengo que andar separado, yo adelante y ella atrás, para después cuando llego a casa me vuelvo a acostar con ella. Y uno dice: ¿qué lógica tiene todo esto? No podemos ir al supermercado juntos, pero después juntos no podemos comer lo que compramos en el supermercado. Así que dicen por allí que los tapabocas son obligatorios, pero solo sirve para el que tiene el virus.
porque el que tiene el virus es el que puede contagiar. Entonces, yo no debería usarlo, pero como puedo ser asintomático, tengo que usarlo. Y es obligatorio. Y algunos dicen que no hay que usarlo, y otros dicen que hay que usarlo. Y uno dice, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Dice que hay que parar el contagio y por eso nos aíslan. Pero dicen que igual el 70% se va a contagiar de la población y que si yo me contagio voy a crear anticuerpos. Pero mejor no te contagies hasta que aparezca la vacuna. Pero como el virus muta, ninguna vacuna va a servir. Y uno se confunde, la verdad. Y dice, no vayas al hospital porque es un lugar de riesgo, pero si tenés síntomas, llama al hospital, que seguramente te van a decir, bueno, si no tiene todos los síntomas, quédese en casa. Tantas cosas que parecen confundirnos. Así que cuidamos a los ancianos de la familia y no los tenemos que visitar porque los podemos contagiar, pero podemos ser solidarios y ir a hacerle trámite a otros ancianos que no tienen nada que ver con mi familia. Por otro lado, cuidemos a los ancianos, pero si tienen que cobrar, los dejamos salir en malón y los sentamos en el frío en sillas separadas delante de un banco. Hacer horas de espera. Podemos ir al supermercado y nos chocamos a veces en los pasillos, porque usted sabe que por más que entre las personas justas, hay un momento que usted se choca con alguien, se acerca a alguien, no andamos corriendo para separarnos en los pasillos, sino que nos encontramos a veces muy cerquita. Pero no podemos ir a la iglesia y ocupar el 30% del espacio con distanciamiento y medidas de higiene. Podemos abrir los bares hasta el 50%, pero en los templos pueden ir solo 10 personas a orar en forma individual. Se puede abrir los negocios y entrar de a dos, mientras la gente está con este invierno afuera muriéndose de frío y a veces enfermándose. Y se entienden estas cosas, pero la verdad que uno ya no sabe a quién escuchar. Uno dice, te tenés que vacunar, y los otros dicen, no hay que vacunarse. Y estamos venciendo al virus. Escuché de alguien que decía el otro día, pero aún no llegó el pico máximo y se esperan más de 1000 contagiados por día. Y uno dice, ¿estamos venciendo o estamos llegando al pico? Y a veces te dan ganas de exclamar, paren el mundo que me quiero bajar. A veces lo más saludable que podés hacer es apagar el televisor, no escuchar a más nadie, porque parece que nos quieren enloquecer. Y la verdad que esos momentos donde estamos confundidos, donde estamos en angustia, no son momentos para enfrentarlos en la carne o con la razón humana. Imagínese la confusión que tenía Job. Job era el hombre más justo de la tierra y tiene todas las pérdidas más irreparables que uno se puede imaginar. Tenía derecho para entrar en confusión, en conflicto. Y aún si uno sigue leyendo y si uno escucha las voces, termina hablando como la esposa de Job, que le dijo, bueno, entonces le dijo la mujer, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, cuando lo vemos, a Job dice que él en esta situación se levantó. Porque cuando vemos las cosas, no en lo normal, en lo natural, sino que las vemos en el espíritu, nos levantamos como Job y no permitimos que Satanás nos confunda, nos amargue y nos robe el propósito de Dios. El hecho de que Job se levantara no significa que no tuviera dolor alguno en medio de tales circunstancias, pero representa una actitud de lucha, una actitud de firmeza ante toda situación. Es mantenernos en pie y no ceder terreno, sino presentarle lucha, presentarle batalla a las circunstancias adversas. Y dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza. Estos son actos que demuestran el dolor profundo que había en su corazón. Le dolía el alma. Es una señal de duelo, de una pérdida irreparable.
Pero en esta situación, dice el texto, se postró en tierra y adoró. Job no fue postrado por Satanás ni por la circunstancia, sino que se postró delante de la presencia del Señor. Satanás creyó que lo iba a hacer postrar en el dolor y la desesperación, pero Satanás no lo consiguió. No permitas que el enemigo te postre, no permitas que las confusiones te postren, no permitas que la angustia te postre, ni la circunstancia. Si hay que postrarte, postrate como Job, delante de la presencia de Dios, buscando su ayuda. ¿Y saben por qué Job se postró ante la presencia de Dios? Porque podemos perder muchas cosas en la vida, podemos enfrentar muchísimo dolor, pero lo más importante no es perder a Dios y es no perder nuestra fe. Y él no perdió la fe ni perdió el Dios en el cual creía. Job perdió todo, pero no perdió a Dios. Mientras tenemos a Dios hay esperanza. Mientras tenemos a Dios, puede ser que las cosas cambien, que se reviertan y resulten en nuestro bien. Pero lo que más me impacta en la vida de este hombre de Dios es que lo que vemos en el capítulo final del libro, yo no sé cuánto tiempo pasó del capítulo 1 al capítulo 42. Lo cierto es que pasaron muchas cosas en el medio. Una es el silencio de Dios. Dios no habla, Dios está en silencio. Guarda silencio y recién le habla en el capítulo 38 del libro. Pero todos hablan. Primero habló Satanás, que lo acusó. Luego habló su mujer, que le dijo, morite. Después vinieron sus amigos, 3 días en silencio, pero cuando empezaron a hablar, algo habrás hecho, que con amigos como estos prefiero tener enemigos. Le empezaron a juzgar. Empezaron a echarle culpas y a buscar que algo malo habría hecho para estar en esa situación. Y después habla Job y empieza a expresar su queja y su dolor. Y al final, solo al final, habla Dios. Y cuando Job escucha a Dios, y qué necesario que escuchemos la voz de Dios, dice en el capítulo 42, verso 1 y 2, Job respondió al Señor y le dijo, yo sé que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes, le dice. Job declara, aún en medio de su enfermedad y su pobreza, en medio de su crisis, el milagro de restauración todavía no había sido hecho. Pero en medio de eso, aunque Dios todavía no le había dado ninguna promesa, Dios no le había dado ninguna palabra referente a su situación, Job declara en adoración, Señor, yo conozco que todo lo puedo, que todo lo puedes. Y yo tengo que hacer mías esas palabras. En medio de la crisis, yo tengo que decir, Señor, yo creo que todo lo puedes. Yo no me postro ante la circunstancia, yo me postro ante tu presencia. Eso es adorar en medio de la adversidad. Eso es fe verdadera. El segundo personaje que vamos a ver rápidamente es el apóstol Juan. No vamos a leer el texto en Apocalipsis 1 del 9 al 19, habla de Juan. Juan era el discípulo que fue llamado más joven, pero el que murió más anciano. A pesar de las persecuciones, fue el único que murió de muerte natural con más de 100 años y murió en Éfeso. Los demás fueron todos martirizados. Algunos historiadores dicen que le dieron de tomar veneno y se cumplió la palabra que si bebieres cosas mortíferas no te hará daño. Y otros cuentan que lo quisieron hervir en una olla de aceite. Sin embargo, Dios lo salvó en forma milagrosa. Por eso dice que algunos lo llamaban el apóstol indestructible. Este era Juan. Ahora, entendemos que él estaba viviendo un momento tremendo porque estaba preso en la isla de Patmos. Patmos era una isla pequeña, desértica, sin vegetación, rocosa en medio del mar Egeo.
Y sabe que estaba poblada solamente por unos pocos prisioneros que habían sido condenados a vivir el resto de su vida en este lugar y morir allí. En algún momento un emperador lo deja salir y él muere en Éfeso. Los demás murieron todos ahí. Ahora sabe, Juan fue liberado luego de varios años de prisión. La mayoría dice que al menos fueron 4 años que estuvo en este lugar. Y visualice la escena. Juan había sido enviado a este lugar como uno de esos prisioneros por la fe. Él estaba allí por el evangelio, por haber predicado, pero Juan era ya anciano. ¿Cuántas noches frías, húmedas pasó Juan en Patmos? ¿Cuántas veces se mojó hasta los huesos por las fuertes tormentas del Mediterráneo? ¿Habrá tenido donde refugiarse o una muda de ropa para cambiarse? ¿Con cuántos resfríos y enfermedades habrá tenido que batallar? ¿Y qué hablar de su alimentación? Sin embargo, escribe, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Versículo 10. Juan buscó al Señor y adoró en el Espíritu. Y te aseguro que la actitud de adoración de Juan en Patmos, en medio de esta circunstancia tan adversa, hizo que Dios se movilice, hizo que Dios actúe, que Dios glorificado se manifieste y que le revele lo que nosotros conocemos hoy como el Apocalipsis. Juan tiene una experiencia con el Señor, ancianito, preso, solo en una isla, desprovisto de todo, pero provisto de fe y de Dios. Él había conocido a Jesús encarnado, había caminado con Él. Él había conocido a Jesús resucitado porque estuvo con Él los 40 días, pero ahora conoce a Jesús glorificado y su vida ya no es la misma. Ahora quiero decirte que en el comienzo hablamos de renovación en el espíritu, es hacer algo nuevo otra vez. Dios espera que recobremos la esperanza y que seamos adoradores en la adversidad. Si estos son tiempos de adversidad, seamos adoradores en la adversidad. Vuelvo a recalcar, es fácil adorar a Dios en buenos tiempos. Cuando uno escucha los pronósticos de los profetas del desaliento, los mensajeros de la catástrofe, estos que entienden que se avecinan tiempos difíciles en la economía, en lo social y en lo político para la Argentina y para el mundo. En esta Argentina de los planes sociales y no plata, sino papel pintado, de tanto darle a la maquinita. Esto que presagia una economía de guerra, una inflación galopante y una desocupación alarmante. La pregunta es, ¿en quién está puesta mi confianza? ¿Seguiré escuchando los profetas del desaliento o pondré mi confianza en Dios? Como Job allí en medio de la prueba, o como Juan en la isla de Patmos, prisionero con las condiciones inhumanas en las que le tocaba vivir. ¿Y sabe qué? Yo prefiero poner mi fe en Dios y saber que Dios está dispuesto a tender la mano a sus hijos. Termino con un texto en el Salmo 27. El salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Tiene usted esta fe? Que el Señor es quien nos protege, que el Señor es la cobertura de nuestra vida, que el Señor es nuestro todo, nuestro ayudador. Y al final del Salmo dice, sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Qué bueno, no voy a ver la bondad de Dios solo cuando esté en el cielo con Él por la eternidad. Yo creo que veré la bondad del Señor sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre mi Rafaela, sobre mi Argentina, sobre mi familia acá en la tierra, porque Dios va a manifestar su bondad y algo glorioso va a hacer, como lo hizo con el pueblo de Israel, que solo veía circunstancias negativas. En cambio Dios dijo, yo me glorificaré. Cuestión de visión.
Y dice, espera con paciencia en el Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Quiero decirte que a pesar de todo, Dios sigue teniendo el control. Y Dios tiene la última palabra en todo. A Job le devolvió mucho más de lo que tenía. A Juan no le permitió morir ni como mártir, ni siquiera en una isla, sino que pudo volver a Éfeso y morir de una buena vejez. Dios sigue teniendo el control. Y Señor, te damos gracias por esto. Confiamos que tienes el control. Señor, confiamos que en medio de esta dificultad, aunque a veces, Señor, oramos y luego hacemos como el pueblo que nos quejamos, tú sigues diciendo, en medio de todo esto, me glorificaré. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación. En ti confío, Señor. Mi confianza está en ti. Dame la paciencia. Ayúdame a ser valiente y esforzado, porque al final de este camino yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, que tú manifestarás tu gloria una vez más sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y vamos a participar de la mesa del Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Salvar al Cordero de gloria. Has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Queremos invitarte en este tiempo a participar de la Cena del Señor, o como comúnmente se la conoce, la Cena del Señor o la última cena de Jesús que tuvo con sus discípulos. Y en este tiempo que estamos pasando, que está transcurriendo esta pandemia, ¿no?, muchos queremos que termine ya, ¿o no? Ya queremos que termine esto, para poder juntarnos nuevamente con nuestros familiares, con nuestros amigos, hermanos en Cristo, tener una cena, compartir un asado, charlas, ¿no? Festejar cumpleaños atrasados, por ejemplo. Muchos han cumplido años en estos meses y no han podido juntarse con sus familiares a poder compartir una alegría como es un cumpleaños, ¿no? Como dije, ver a nuestros amigos, salir al cine, poder irnos de viaje, ¿por qué no? Poder participar o estar de viaje, salir a hacer deportes, ir a una plaza a tomar mates, ¿no? Y qué difícil se nos hace en este tiempo poder realizar todas estas cosas. También muchas veces a través de las comidas o una cena, como decía, un asado, poder compartir charlas, en medio de este juntarse se dan noticias, anuncios, puede ser un casamiento, un embarazo, un trabajo nuevo, un ascenso, y otras cosas más que podemos compartir, que podemos dar como noticias, ¿no?, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Otro motivo para juntarnos puede ser para restablecer relaciones con aquellos que en algún momento nos han fallado, quizás nos han traicionado, nos han desilusionado, poder compartir esa mesa
¿no? Y en la palabra de Jesús nos dice y nos enseña también que Jesús tenía esa necesidad, ¿no? Como la que tenemos hoy nosotros de compartir, en este caso una cena, con quienes eran sus discípulos, sus amigos, sus compañeros de ministerio, de trabajo. Él tenía la necesidad, el deseo profundo del corazón, pero también necesitaba comunicarles algo, ¿no? Y vamos a leer ahora en Lucas 22, del 7 al 20, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Lucas 22, versículo 7. Llegó el día del festival de los panes sin levaduras, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantara y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Y él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huésped en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús le había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer estas Pascuas con ustedes, antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora le digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces le dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, y un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Amén. Quiero quedarme, o que nos quedemos, con dos versículos que para mí son claves, ¿no?, en esta enseñanza. Y es el versículo 19 y el versículo 20. Pero vamos al versículo 19 primero. Lo voy a leer en otra versión, en Nueva Biblia Viva. Dice: entonces tomó el pan, dio gracias por él, lo partió. Tomó el pan y dice que lo partió y que lo dio a sus discípulos, dando gracias al Padre. Y dio a ellos y les dijo: este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto para que se acuerden de mí. Quizás para muchos es un pedazo de pan. Y sí, es un pedazo de pan. Pero para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida, este pan, que quizás es simplemente un pan, como dije, simboliza el cuerpo de Cristo. Aquel que fue entregado en la cruz. Aquel que fue clavado, que fue castigado, que fue humillado y que fue entregado por vos y por mí. Él se entregó o fue entregado para librarte de todo pecado, de toda atadura. Pero también el versículo 20 dice: después de la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramado por todos ustedes. Esta simple copa, este simple vino, a nuestros ojos, es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz por vos, por mí. Fue esa sangre que se derramó en la cruz para limpiar tus pecados, para lavar tus heridas, para sanarte, para darte una nueva identidad, un nuevo tiempo, una nueva vida. Y quería quedarme con estas dos partes. Dicen: hagan esto en memoria de mí, para que se acuerden de mí, con respecto al pan.
Y también, como les dije en el versículo 20, la segunda parte dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por todos ustedes. No dice por algunos, no da un cierto número, es por todos. Y en este momento con mi esposa y como iglesia queremos invitarte a que puedas compartir esta cena en familia, si estás con una familia, si tenés una familia, y si estás solo, que lo puedas hacer también, que puedas preparar la mesa. Y si el que está de aquel lado quizás no conoce a Cristo o no ha tenido la posibilidad todavía de acercarse a Él, déjame decirte algo. Cristo hoy está golpeando tu corazón, te está golpeando la puerta porque quiere entrar en tu vida y quiere cenar contigo, para que puedas comenzar un nuevo tiempo y una nueva vida. Yo quiero invitarte que en esta tarde o en esta noche, cuando estés mirando este video, al tomar el pan, al tomar la copa, puedas cerrar tus ojos y puedas pensar en ese momento. Y como dice acá, que podamos acordarnos de Él, que este no es solamente un pan y una copa, es mucho más que eso. Es ese cuerpo, es esa vida, fue Él por muchos o Él por todos. Así que déjame decirte, hermano, hermana, que no es una cena más. No es una cena más, es una cena importante. Y queremos darle las gracias a Dios por dejarnos este tiempo, enseñarnos este tiempo y poder compartir y entender que este pan y esta copa simbolizan todo lo que Cristo hizo en la cruz, por vos y por mí. Que el Señor te bendiga, que puedas recapacitar en estos días y entender lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Ahora te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar y después allí en tu casa participás con tu familia, como dije, pero ahora déjame orar por tu vida, déjame orar por este tiempo. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque podemos entender hoy que este pan y esta copa no es solamente eso, no es solamente un pan y una copa, no es solamente el vino. Tiene un simbolismo importante. Es ese cuerpo que fue entregado, que fue crucificado, que fue lacerado, que fue traspasado por esa lanza. Y este vino simboliza esa sangre derramada por muchos. Ahora, Padre, te pido que puedas estar, Señor, bendiciendo a cada uno, Señor, de los que esté participando, Señor, de esta mesa. Padre, que en este tiempo podamos entender que Cristo nos está llamando al arrepentimiento, a volvernos a Él, a estar cerca de Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo por cada vida que está de aquel lado, pero también los que estamos de este lado, para que podamos seguir participando de esta cena sublime, de esa última cena. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos, Señor, y Padre, te pido, así como dice tu palabra, que Jesús está golpeando la puerta, está golpeando los corazones de aquellos que no los conocen, que puedan abrir la puerta de su corazón y dejar entrar a Cristo en ellos y puedan cenar con ellos y puedan ser transformados y cambiados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo
recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.